Las dos guerreras poseían una pequeña sonrisa. Las dos sabían que la batalla estaba por terminar, pero si una de las dos se confía podría ser ella la perdedora. ¿Cuál es la seriedad? Akame, has quedado callada y ahora una mirada fría. ¿Qué pasa? ¿Que me he perdido? ¿Acaso no me entere de algo? Diría Mitsuri sería viendo a la guerrera sabia que si reta a una diosa del rayo muchas podrían pasar. No es nada importante, solo diciéndole a mi hermana que prepare algunas cosas que cuando salgamos de aquí algo pueda pasar. Siempre deseo estar lista. Te recuerdo que ahora mismo soy líder de este grupo, por el líder está indefenso, diría Akame, la cual estaba en pose de combate. Bueno, tienes razón, actualmente la presión del equipo está en tus hombros. Perdón por ser tan mala en entender que actualmente eres todo lo de ellas, la más fuerte y temeraria por lo que veo, pero si quieres salir a ver qué pasa hazlo, o al final esta batalla no impronta tanto, diría Mitsuri sería por la situación. ¿Qué es lo que dices? Aquí se formará una gran guerrera. Aparte esta batalla quiero ver a la futura compañera del rey dimensional, quiero ver cómo estás de fuerte, quiero que lo des todo. Si algo pasa afuera pueda que mi padre se haga cargo, espero, porque sé que aún está débil, no ha podido recuperar su cultivo y eso le pasará factura, pero confío en su criterio de ser fuerte en cada batalla, diría Akame. Bueno, sigamos, pero si deseas, como te lo dije, hazlo, no me importa perder la batalla si deseas ver cómo está el mundo, así que tú decides hacerlo. ¿Qué deseas hacer? Diría Mitsuri, la cual estaba esperando el movimiento de su adversario. Sigamos, ya te lo dije, no quiero que te rindas, sé fuerte, no quiero perder ante nadie, quiero ver cómo me demuestra el poder de uno de los pilares más fuerte, diría Akame con una pequeña sonrisa. Estás equivocada, el pilar más fuerte es el pilar de la roca, él es el pilar más fuerte con Rengoku, ellos dos poseen un talento increíble, nunca me compararé con ellos, tal vez con buenos entrenamientos superar lo insuperable, diría Mitsuri, la cual se lanzó a una gran velocidad que a donde había pasado generó un gran caos por su inmenso poder. Ella es muy fuerte, pero según su información esos dos pilares lo son más, tendremos que ver eso, pero actualmente solo dos más entrarán al equipo para ser entrenadas por nosotras, porque otro guerrero ya sería mucho trabajo, y si uno nos traiciona mejor ellos que poseen un corazón puro, diría Akame en sus pensamientos cuando esquivó el veloz golpe y le dejó ir una veloz patada a una alta velocidad. Así comenzamos un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidad que cada fuerte golpe que se iban lanzando hacían retumbar la zona de combate. Akame no estaba con juegos, ella sabía que si daba unos verdaderos golpes podría ganar la batalla con mucho tiempo antes, pero si se confía podría hasta perder. Mitsuri estaba con la misma situación, ella tenía unas pequeñas dificultades en esquivar los fuertes golpes, pero aún así eso no era la gran cosa, se movía perfectamente esquivando y respondiendo los fuertes golpes. No lo haces nada mal, te mueves a una buena velocidad, pero siento que te falta mucho para igualar mi poder y fuerza, pero aún así eres impresionante, diría Akame, la cual estaba lanzando y esquivando los fuertes golpes. Ella no quería usar dominios ni ataques de grandes calibres, porque podría hacerla perder cultivo, ya que con el rayo no es de jugar. La verdad siento muchas complicaciones a veces en esquivar los fuertes golpes, pero aún así sé que soy fuerte y no puedo perder así de la nada, pero lo importante es que no me ganaras fácil, aún puedo liberar más poder, diría Mitsuri, la cual estaba esquivando y respondiendo los fuertes golpes. Sé que aún no has liberado el 100% de tu poder, pero aún así eres increíble, pero me gustaría ver eso en una batalla donde la muerte esté tocando tu cuerpo lentamente, ahí sería muy diferente a ver una batalla como estas, te lo digo porque ya he luchado, bueno, casi morimos por la misma muerte, pero son cosas que nos pasaron antes de llegar aquí, diría Akame, la cual no bajaba la intensidad de los golpes. ¿Y aún piensas que la muerte pueda llegar a buscarlos de nuevo, o crees que eso ya pasó y queda en el pasado la muerte, o aún siguen con ese temor, diría Mitsuri, la cual no bajaba la intensidad de los golpes? No sé si aún pueda aparecer, pero si llega a pasar muchas cosas pueden pasar, al final nuestro poder es muy diferente a lo que se enfrentó la vez pasada, ahora sí vería a unos guerreros capaz de destruirlo rápidamente, así de simple, diría Akame, la cual no dejaba de lanzar fuertes golpes, ella no estaba con juegos, sabía que si se descuida podría salir mal. Bueno, si necesitan ayuda con esa batalla ya sabes que cuentas con nosotros en toda batalla, al final para algo estamos aquí, ¿no? Para ayudarles en todo lo que necesiten, diría Mitsuri, mientras seguía viendo que no fuera golpeada brutalmente por los golpes de su adversario. Y así como su batalla estaba teniendo un gran rumbo, las dos poseían un gran poder, ni una se rendía en lo más mínimo, seguía dándolo todo sin bajar la guardia en lo más mínimo, por donde se viera solo se vería un inmenso caos, por donde pasará la batalla estaba dejando un gran caos. Las dos poseían un inmenso poder, no se estaba guardando nada en lo más mínimo, lava y fuego era lo único que se veía a su paso, la intensidad de los golpes cada segundo estaba siendo brutal.
Mitsuri se descuidó por unos microsegundos y salió disparada a una inmensa velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo sin dejar nada a su paso. Dragones del rayo, explosiones del infinito, diría Akame, la cual creó dragones de puro rayo comenzando a lanzar a unas grandes velocidades. Mitsuri cuando vio eso se comenzó a desplazar a unas grandes velocidades que por donde viera pasar vería grandes dragones y cuando exploraba generaban un daño no tan fuerte ya que no explotaron muy cerca de ella. Akame solo veía eso con una pequeña sonrisa. Ella tenía un dragón que iba a donde su objetivo sin obstáculo. En eso, en toda la zona de combate se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo. El inmenso poder del dragón fue bestial, que cientos de kilómetros a su paso fueron envueltos en un inmenso caos sin dejar nada a su paso. Akame estaba en las alturas viendo eso con una pequeña sonrisa. Sabía que ese caos que había generado fue brutal y salvaje, algo que nunca pensó que iba a generar. El caos en la zona de combate era brutal, no se veía nada más que puro caos sin cesar. Al final un dragón del rayo son poderosos, ya que es uno de los dominios más temibles y poderosos, y si lo llevas al máximo sabes lo que posees, un poder que puede destruir universos enteros. Pero Akame no usó un gran poder, se contuvo para no generar mucho daño en la guerrera sabia, que era una batalla de entrenamiento y que si la mataba perdería a una gran compañera. ¿Estás bien aún, o me he pasado con ese ataque y has quedado muerte? Dime algo, que ese silencio es muy incómodo por si no sabías, diría Akame, la cual estaba viendo dónde había caído la guerrera, esperando no haberla matado ya que ese ataque no fue nada simple en ningún sentido. Si estoy bien, la verdad, unos segundos, perdí la conciencia pero ya estoy de nuevo, la verdad, me has impresionado con ese ataque, nunca pensé que los dragones del rayo fueran tan temibles como ese, pero sé que ese no es el máximo poder, diría Mitsuri, la cual salió del cráter sería por esa situación. La verdad solo he usado un 10% del poder en esos dragones porque el 100% son capaces de destruir esta dimensión entera, sé que son temibles y poderosos, al final son del dominio más grande, y yo que he llegado hasta su última forma, el despertar del rayo es más temible, diría Akame. Si quisiera aprender a usar un dominio, sea rayo, agua, fuego, viento, o lo que fuera, podría más bien el tuyo ser como ustedes, reyes del rayo, diría Mitsuri con una pequeña sonrisa. Claro, podrías alcanzar este dominio con tiempo, podría ser fuerte en todos los sentidos, solo debes tener dedicación y mucho tiempo para volverte fuerte, pero si lo deseas, podemos ayudarte en que controles a la perfección este dominio y así quedarás como una guerrera muy diferente, diría Akame. Sería bien, deberemos intentarlo, sé que no será fácil, los dominios más los elementales son muy poderosos, conozco el pilar del rayo y el chico que ha entrenado para ser el nuevo pilar del rayo y vi que es difícil de dominar ese rayo porque posee un gran poder y gran desgaste en tu cuerpo, diría Mitsuri. Sería la verdad, si tiene sus consecuencias, si no sabes dominar bien el poder podría ser fatal, tu cuerpo debe ser fuerte, bueno, la raíz de tu poder debe ser muy fuerte para no ser destruida por el rayo, por eso deberás entrenar por 10 años en una dimensión donde seas llevada al límite siempre para fortalecerte en fuerza y raíz de tu poder. De ahí comenzaremos con el sufrimiento de verdad, la inyección del poder o no sé cómo llamarle, eso consta de largos entrenamientos bajo una intensa lluvia de rayos, debes dejar que tu cuerpo sea impactando por los rayos y cuando el rayo esté dentro de tu cuerpo, dicho cuerpo debe comenzar a adaptar ese rayo a tu raíz, fusionar un dominio y eso que es la forma más fácil porque la difícil es capaz y no salgas viva porque eso es que yo como guerra del rayo te pase grandes cantidades de rayo a través de tus meridianos de poder y si no eres capaz de soportar esas grandes cantidades, puede que hasta mueras en el intento. Ese es el problema del segundo método, diría Akame. Sería por eso bueno lo haremos en el primer método, porque ni uno suena tan fácil pero con dedicación puedes lograr la perfección así como ustedes, pero eso llevará sus años y lo voy a conseguir, diría Mitsuri con una pequeña sonrisa. Claro, pero con la dimensión de mi padre donde un día pasan millones de años, a veces si él desea, le diré que la modifica para 1000 años y así terminas perfeccionando el dominio y después te pondrá a prueba el verdadero rey de ese dominio, así podrías ser más fuerte, diría Akame con una pequeña sonrisa. Bien, ya sé qué haremos después de todo esto y ver que todo esté bien en el mundo exterior, debemos buscar la paz si hay problemas en el mundo y después hacer eso, diría Mitsuri. Sería por su nueva aventura. Algo que te diré, mi padre será quien te deje caer esa lluvia
batalla de rayos y sabes cómo es el de poderoso que no va a tener piedad en lo más mínimo. Él sabe cómo hacer eso porque ha transformado a una guerrera de nuevo con ese dominio, y cuando vi eso, la guerrera no paraba de llorar por el sufrimiento que se siente, y lo dijo porque vi internamente y el caos que se le formaba por cada rayo era inmenso. Espero tú puedas soportar eso, debido que nadie es capaz de estar sin llorar y lamentarse por eso, más si son los rayos de un rey. Lo dijo para que estés lista si deseas tener el dominio del rayo. Serán noches y días de sufrimiento hasta que tu cuerpo asimile el poder del rayo. La pregunta aquí es, ¿estás listas para afrontar dicha adversidad con mi padre? Diría Akame, la cual estaba seria ya que sabía que eso no era nada fácil de soportar. Claro que lo haré, me da igual si puedo o no, mi vida estará unida a ustedes. Quiero ser de ayuda en cada guerra que están por liberar. No quiero ser una mocosa que no sabe ni cómo defenderse, quiero ser ese soporte, diría Mitsuri con una pequeña sonrisa. Bien, así será. Por el momento te haré vivir una situación casi similar, no igual pero similar a lo que mi padre te haré sufrir, así que prepárate que la batalla se pondrá más interesante, diría Akame, la cual se ponía en pose de combate. Veo que ella no se está con juegos. Bien, así me gusta que esta sería en la batalla. No deje ir la oportunidad de hacerme sufrir, así mejoro mucho en mi resistencia y en mi futuro poder, diría Mitsuri, la cual también se ponía en pose de combate. Y no pasaron ni 2 microsegundos cuando las dos guerreras ya se habían movido a una salvaje velocidad que todo a su paso se iba destruyendo por ese inmenso y salvaje velocidad y el poder de ambas ni hablar. Así comenzaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando ponía de cabeza la zona de combate, que por donde vieras pasar solo verías a 2 veloces rayos impactar fuertes golpes. Akame estaba usando el dominio del rayo en cada puñetazo. Ella misma se lo dijo que no iba a estar con juegos, que lo daría todo en la batalla sin guardarse nada en eso. Mitsuri sentía una fuerte tensión en su cuerpo, pero sabía que no debía bajar la guardia ya que esos rayos no serían nada para su cuerpo. Debería aguantar y soportar la furia de unos verdaderos puñetazos de una reina del rayo. Ella es impresionante, a pesar de que mis golpes cada segundo están aumentando de intensidad, es capaz de soportar sin bajar la guardia. En un buen futuro, ella será una diosa perfecta del rayo, si sigue así, diría Akame en sus pensamientos, mientras seguía esquivando y respondiendo los fuertes golpes que se le estaban lanzando. ¿Qué pasó ahora, diosa del rayo? ¿Por qué tan callada? ¿Acaso mis golpes están siendo muchos para la reina más temida? ¿O cuál es el problema?, diría Mitsuri, la cual solo poseía una pequeña sonrisa mientras estaba esquivando los fuertes golpes y los respondía a una salvaje velocidad sin guardarse nada. Jajaja, solo estaba pensando en algunas cosas que van a pasar en el futuro, pero nada que no podamos resolver como familia guerrera que somos, diría Akame, la cual seguía lanzando y esquivando la fuerte cantidad de golpes. Claro, de eso no tengo dudas, ustedes son una familia que han pasado por grandes adversidades, batallas capaz supremas, y aún así siguen juntos a pesar de sus grandes batallas, sin tener grandes pérdidas, diría Mitsuri, la cual sentía que su cuerpo se estaba durmiendo lentamente. Te equivocas en eso, hubo la batalla donde perdimos una vez mucho, pero ahora la hemos encontrado una vez más, y esa mi madre, a ella la perdimos. Ese no era su cuerpo real, o no sé, ya que ella anteriormente había tenido más muertes y había reencarnado, pero eso no va al punto, diría Akame. Bueno, lo lamento de verdad, aunque su madre no es una guerrera que llegue a caer bien a los demás por sus actitudes, haciendo menos a los demás, eso a veces les hace enojar a los demás pilares, aunque no creas, diría Mitsuri, que por descuidarse unos microsegundos había recibido un fuerte golpe que salió disparada a una gran velocidad hasta impactar con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Si lo sé, mi madre a veces cae así, pero ¿qué le podemos hacer? Tiene sangre guerrera Saiyajin en sus venas también, pero hay que soportar, no, diría Akame, la cual veía la inmensa explosión. Maldición, siento que mi cuerpo está siendo muy dañado. ¿Qué fue lo que me has hecho? Ese rayo no es normal al sentir partes de mi cuerpo dormida. ¿Acaso es posible eso?, diría Mitsuri. Sería por la situación. Eso es una pequeña probada del rayo. Sabes que mi poder del rayo es muy débil a comparación del de mi padre. Ahí si sentirás que tu vida pasa por tus hijos miles de veces debido a la fuerte cantidad del rayo que posee un rey y la intensidad de dichos, diría Akame. Bueno, me tocará usar el máximo poder con la esperanza de poder ganar, diría Mitsuri, la cual tomó distancia mientras tenía una pequeña sonrisa. Bien, hazlo, hazme
hazme callar la boca y demuestra que de verdad eres una gran pilar como te haces llamar, hazme sentir la verdadera furia, diría Akame, la cual solo poseía una pequeña sonrisa. En eso, en toda la zona de combate un poder muy cálido se estaba empezando a sentir, un ki muy puro y una fuerte tormenta se estaba liberando por ese inmenso poder. La furia de la guerrera era inmensa en esa liberación y de una fuerte explosión todo a su paso se iba destruyendo hasta haber liberado el 100% de su poder, que la furia y el gran poder que se sentía en la zona de combate era gran. Akame solo poseía una pequeña sonrisa al sentir ese inmenso poder, pero sabía que ahora no debía confiarse porque podría pasarla mal si no batallaba en serio. ¿Qué te pareció este gran poder? ¿Acaso de tanto que es que te has quedado callada? ¿O por qué tanto silencio?, diría Mitsuri sería viendo a Akame. No es nada, solo que me has dejado impresionada por ese gran poder que has alcanzado. Nunca pensé que llegaras a ser tan fuerte, pero te subestimo mucho, pero espero puedas darme ahora una gran batalla y no bajes la guardia por nada porque no quiero ganar fácil, diría Akame, la cual estaba en pose de combate. ¿No piensas aumentar tu poder o me estás subestimando demasiado por eso o qué pasa?, diría Mitsuri, la cual no sabía porque su adversario la estaba subestimando. No es esa, ahora estoy usando el 50% de mi poder sin contener ese porcentaje, ahora sí la batalla será más intensa y loca, espero estés lista para la gran locura que vamos a liberar, diría Akame, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo dejó un gran caos. Ella es fuerte más de lo que había pensado, la fuerza que posee es impresionante en todos los sentidos, pero podría ganarme en una batalla, o yo soy la que deseo poder ganar, una de las dos ha de ser, pero esta batalla no la pierdo por nada del mundo, eso lo tengo claro, diría Mitsuri, la cual se había lanzado a una inmensa velocidad que a su paso generó un gran caos. Y así le dieron inicio a un nuevo fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza la zona de combate, que por donde vieras pasar verías a dos veloces rayos impactarse, unos salvajes golpes, cada uno tenía un inmenso poder, ni hablar del caos que iban generando por cada puñetazo que iban lanzando. Durante unos largos minutos las dos guerreras se habían mantenido dándose una fuerte cantidad de golpes, por donde vieras pasar solo se veía un inmenso caos. Akame se movía a unas grandes velocidades, ella no se estaba guardando nada en lo más mínimo, la intensidad de los golpes cada segundo era bestial. Mitsuri ni hablar, ahora ella le estaba dando una batalla muy pero muy a Akame, no bajaba la guardia en lo más mínimo, cada segundo le aumentaba la intensidad a los golpes sin dejarse intimidar. Nada mal, a pesar de que antes habías sido muy dañada por mi dominio, ahora eres más fuerte y más poderosa por cada fuerte golpe que logras impactar, me impresiona eso de tu parte, pero no bajes la guardia en lo más mínimo, diría Akame, la cual no bajaba la intensidad de los fuertes golpes que le estaba lanzando. No lo haré y lo sabes perfectamente que soy una gran guerrera que no piensa morir o perder así de fácil, lucharé hasta que mi cuerpo no dé más, diría Mitsuri, la cual no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes sin contenerse en lo más mínimo. Así ambas guerreras estaban con la batalla muy pareja, sin dejarse ganar en lo más mínimo, hasta que una de las dos salió disparada a una inmensa velocidad hasta caer con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se terminó destruyendo sin dejar nada a su paso. Ahora quién está en el suelo, a ver si ahora te pones a luchar en serio, diría Mitsuri, la cual veía eso con una pequeña sonrisa, sabía que Akame era una gran guerrera, pero tampoco debe confiarse de tal manera que podría pasarla muy pero muy mal. Dime la verdad, ese fue tu mayor golpe, es que no se lo he sentido muy débil, pero me gustaría saber si puedes usar más fuerza o eso es todo lo que puedes hacer, o qué diría Akame, la cual estaba detrás de la guerrera con una pequeña sonrisa. ¿Qué diría Mitsuri, la cual se alejó rápidamente mientras veía a su adversario y no entendía qué había pasado en esos microsegundos? No entendía, según ella Akame cayó en el suelo, pero ahora la tenía en su espalda. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Acaso son tan veloz que no ves cuando he creado este clon para que lucharas con él? ¿O qué pasó? ¿Acaso vas pensando que era yo? ¿Lo dices en serio? ¿O qué diría Akame, la cual poseía una pequeña sonrisa? No, pero cada golpe lo sentía muy real, no pensé que eso fueran falsos, sentía como si tú me estuvieras dando cada golpe. ¿Acaso eso es posible? No se me he perdido, diría Mitsuri. Como diosa de este dominio puede generar clones de mí misma en la batalla y así no te das cuenta de quién soy y quién no. Al final es una técnica base de nuestro clan, algo que deberías aprender a usar, porque si pretendes usar el dominio del rayo, estos son cosas que deberías usar en las batallas. Recuerda que los adversarios hay que jugar con su mente cada segundo, diría Akame. Bueno, eso lo estoy viendo personalmente, que estás haciendo todo perfecto, no pensé que fueras capaz de jugar con mi mente así de la nada, cada segundo haces algo diferente, veo que el dominio del rayo es muy temido porque no te estás bajando de esas nubes así de fácil cada segundo. ¿Qué pasa? ¿Me haces algo diferente?
diferente, diría Mitsuri. Sabes que si la verdad cada segundo en la batalla experimento con los golpes, pero si la verdad debería tomarla en serio antes de terminar con tu vida porque me parece absurdo cada segundo y que no sepas cuál soy yo, pero bueno, ya ustedes que no saben distinguir a la Akame real y la falsa, diría Akame, la cual estaba en un trono mientras tenía una sonrisa. Espera, ¿en qué momento has creado eso si no te has movido en lo más mínimo? ¿Eso es posible hacerlo sin moverte ya? Me estoy perdiendo hasta la cabeza, siento que me está doliendo sin entender lo que sucede contigo y esas locuras que haces cada segundo. Deberá prestar más atención si no me ganaras, diría Mitsuri seria. Claro, debes prestar atención a cada simple movimiento que terminó haciendo que te podré ganar sin tantos problemas, diría Akame, la cual tomó distancia mientras se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Ella es impresionante a pesar de todo mi gran poder, sigue demostrando un inmenso poder sin bajar la guardia en lo más mínimo, pero bueno, deberé seguir sin detenerme en lo más mínimo y luchar hasta que mi cuerpo deje de responder. Como pilar debo enseñarle la garra de nosotros, diría Mitsuri seria. ¿Qué pasa? ¿Por qué te has quedado tan callada? ¿Acaso mi poder o mi fuerza te ha dejado sin habla? No encuentro el motivo, pero bien, es hora de seguir y buscar el fin de esta batalla. No quiero alargarla más ya que ya hemos usado más tiempo de lo normal, pero para la selección de guerreros debe ser entendible, diría Akame, la cual se había movido a una inmensa velocidad a donde su rival, usando los pasos del rayo moviéndose a una inmensa velocidad. Pasos ventisca del amor, diría Mitsuri, la cual se comenzó a mover a unas grandes velocidades, también ella no se estaba conteniendo en lo más mínimo. En eso las dos impactaron sus puños, que una fuerte e intensa onda de ki fue liberada que todo a su paso se iba destruyendo por el inmenso poder de ambas guerreras, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas inmensas y grandes velocidades. Ambas guerreras no se estaban con juegos, estaban luchando con todo sin dejarse nada para el rato. Akame se movía y lanzaba unos intensos golpes, y a unas grandes velocidades. Ella no se contenía en ningún golpe, la velocidad que estaba usando era bruta, ni hablar de la intensidad que le ponía segundo tras segundo. Mitsuri se veía que tenía pequeños apuros en recibir y esquivar los fuertes golpes. Ella parecía que tenía muchas complicaciones en esquivar los intensos golpes, a pesar de tener un inmenso poder ante la reina del rayo se le veía muy complicada. Durante unos minutos las dos guerreras mantuvieron una larga e intensa batalla donde las dos guerreras estaban demostrando una gran capacidad en lanzar e esquivar los fuertes golpes. Esa batalla estaba siendo muy pareja, sin dejar ver un claro ganador, debido a la intensidad de cada una. No lo estás haciendo nada mal, cada golpe y movimiento es interesante. Pensé que no me darías mucha batalla, pero veo que me equivoqué, te has convertido en una gran adversario, sin dejarse nada, pero siento que aún te falta más para demostrar, diría Akame, la cual no paraba la fuerte cantidad de golpes que estaba lanzando. ¿A qué se refiere que me falta más en dar? ¿Acaso mi poder no es suficiente para una diosa del rayo?, diría Mitsuri, la cual no paraba de lanzar fuertes golpes. No es eso, tu poder es impresionante, pero te faltan dominios que usar, despertares de estrellas, poderes ocultos. Sabes no tener un poder único. Si te fijas, nosotros tenemos caminos de estrellas, camino de la oscuridad, despertar del rayo en su máximo esplendor, y más. Ya que el poder es infinito, debes saber cómo utilizar todas las técnicas, y no tener un solo poder. Eso te lo debemos enseñar, porque en las batallas es muy útil, diría Akame, la cual logró romper la defensa y dar unos buenos golpes. Mitsuri salió impulsada unos metros hacia atrás mientras ponía sus brazos en forma de X, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella mientras lanzó una veloz patada a una gran velocidad. Tienes razón, deberé aprender todo eso que has mencionado, pero debemos ir lento, no usar todo el gran poder de golpes. A veces, ser una persona con ansias termina siendo fatal. Querer tanto poder puede ser fatal para un cuerpo de una guerrera que no ha pasado de un solo poder, diría Mitsuri, la cual no paraba de lanzar fuertes cantidades de golpes. No es necesario tener mucha experiencia o resistencia, con tal que sepas dominar bien ese poder, ganarás mucho, pero si no sabes, si tendrás mucho problemas en las batallas hasta que tu cuerpo se adapte a eso, diría Akame, la cual tomó distancia de la guerrera porque ya había ganado sin decirlo. Ella sabe muchas cosas, técnicas, trucos, puntos del cuerpo vitales, pero eso tomaría sus minutos. Sí, pero a ustedes ser guerreras ya hechas para eso es más fácil. Nosotros que solo somos simples humanos que han alcanzado un poder más allá de los límites del ser humano, no me hace tan fuerte como ustedes y resistente, diría Mitsuri.
Tienes razón, pero mi padre les dio la inmortalidad y los convirtió en seres guerreros, por así decirlo. Han dejado de ser humanos a ser otra cosa, humanos con poderes pero con mejor resistencia y un poder más grande con cada vez que entrenen. Eso lo han visto, su cuerpo no ha cambiado nada, siguen siendo las mismas personas de años atrás y su poder ha crecido más. ¿O me equivoco?, diría Akame, la cual poseía una pequeña sonrisa. Tienes razón, he notado esa diferencia, no pensé que ustedes fueran capaces de hacer tal cosa. Me han dejado impresionada porque no sabía ni yo que se podía hacer eso, solo sabía que ustedes son dioses inmortales, pero de que podían hacer a los demás eso sí no, dijo Mitsuri con sorpresa. Si podemos, bueno, solo mi padre puede hacer eso con una excelencia, yo podría pero tendría efectos secundarios, por eso nunca convertimos a guerreros así. Ustedes parece que se ganaron la confianza de mi padre al defender a pecho y espada esta dimensión, a pesar de ser simples humanos luchando a muerte con demonios cuando no eran tan fuerte. Eso lo dejo impresionado y por lo cual les tienes un poco de respeto, aunque no me creas, mi padre es difícil de impresionar y ustedes hicieron algo imposible, diría Akame. Bueno, eso no lo sabíamos. A veces, ser guerreros que buscan la paz por el bien de los humanos es el acto más noble de la humanidad. ¿Acaso está mal hacer no verte? Nosotros damos la vida por el bien de nuestra gente y así seguiremos cuando venga una amenaza más grande, diría Mitsuri seria. Bien que así sea, porque se viene una guerrera suprema y quiero verlos listo ante cualquier adversidad, entrenado hasta que sus cuerpos no pueden soportar más. Tú ya tienes que harás y el joven Tokito también, y decirte que la batalla la gane yo. Pon más atención y ver dónde te golpea tu rival, no seas una niña débil, recuerda eso, ver y guardar bien tus puntos débiles, porque esos es el punto para ganar, diría Akame, la cual tomó en brazos a Mitsuri. Imposible, nunca vi golpes críticos, he perdido de la forma más estúpida posible, en serio, diría Mitsuri, la cual cayó inconsciente por eso. Lo hiciste más que bien, eres una gran guerrera, descansa unos años en la dimensión de bolsillo mía, diría Akame, la cual la envió a la dimensión a descansar. Nada mal, ella es una guerrera con un nivel impresionante, me dejó boquiabierta al ver el gran nivel que posee, diría Ayame. Sí, le falta mucho que aprender, pero es una gran adversario. Ahora vemos a Rin como usa, y el gran poder de ese niño se ve que es impresionante. Después de eso terminamos las batallas que faltan, diría Akame, la cual tenía una mirada seria. Se ve interesante lo que está por iniciar, diría Ayame. Todos los pilares tenía la vista puesta en la batalla que estaba por darse inicio y ni uno quería perderse eso y ver el gran poder de Tokito y Rin. En el lugar de la batalla estaban los dos guerreros con una pequeña sonrisa, ya que sabían que podría ser una batalla de grandes niveles, y esta batalla se acordó no hacerla de entrenamiento, iba a hacer una batalla como las reales, donde uno debe caer inconsciente, en este caso sin morir, y así quedaría el ganador. Los dos tenía una sonrisa antes de empezar. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Cómo puede terminar esa batalla? No olvides dejar tu like para más.